¿Crees que puedes enfrentarte a tu gerente? Solo eres un empleado nuevo. Conoce tu lugar. La sala se quedó en silencio absoluto. Él no alzó la voz, no discutió. Simplemente dijo la verdad, y por eso fue despedido. Nadie lo defendió. Nadie. Preguntó por qué. Pero lo que no sabían era que el hombre al que acababan de echar no era cualquier empleado. Era su CEO disfrazado, y había visto suficiente. Esta no es solo la historia de un hombre que perdió su trabajo. Es sobre lo que pasa cuando alguien se atreve a hacer lo correcto, y cómo ese momento puede derribar un sistema construido sobre el silencio. ¿Alguna vez has defendido a alguien y pagaste el precio? 1. Sí, y lo haría de nuevo. 2. No, me quedé callado para protegerme. Comenta 1 o 2 abajo, porque tu voz podría ser el punto de inflexión de alguien más. ¿Crees que puedes enfrentarte a tu gerente? Solo eres un empleado nuevo. Cuida tu lengua. Las palabras cortaron el aire como vidrio roto, lo suficientemente fuerte para que todos en la sala las escucharan, pero más filosas para el hombre al que iban dirigidas. La sala, un espacio de reuniones estándar del cuarto piso en Vantage Corps Technologies, cayó en un silencio atónito. No porque el insulto fuera inusual, sino porque nadie se había atrevido jamás a hablar así antes, y nadie esperaba que alguien como él lo hiciera. Era nuevo. Solo había estado en el equipo de control de calidad e integración de software unas semanas. Su etiqueta de identificación decía Mike B., abreviatura de Mike Barrett, supuestamente una transferencia reciente de una startup mediana de la costa oeste. Mantenía la cabeza baja, trabajaba duro, escuchaba más de lo que hablaba. La gente decía que era amable pero distante, no del tipo que causaría conflictos. Hasta hoy. Emily, la ingeniera de control de calidad del equipo, acababa de ser humillada públicamente por Kevin Marshall, su supervisor directo. La habían acusado de pasar por alto un error del sistema que retrasó un lanzamiento clave. Ella se quedó paralizada frente a la pizarra, aferrando una pila de registros impresos que nadie pidió ver. Kevin había descartado sus explicaciones a mitad de frase, la llamó descuidada, negligente, y luego hizo una broma a medias, lo suficientemente fuerte para que la sala la captara, sobre algunas personas que no están hechas para este tipo de presión. Fue entonces cuando Mike se puso de pie. No alzó la voz, no maldijo, simplemente dijo: revisé esos mismos registros anoche. La falla no fue culpa de Emily. La variable de configuración se reinició durante la implementación por lotes. Una larga pausa. Kevin se volteó lentamente, su rostro ilegible por un momento. Luego vino la risa, corta, despectiva. ¿Crees que estás calificado para hablar aquí? No me importa lo que creas que viste. Estás aquí para observar y aprender, no para interrumpir. Mike no respondió. No necesitaba hacerlo. El mensaje ya había sido entregado y recibido. Simplemente se volvió a sentar, pero la atmósfera había cambiado. Todos lo sintieron. Los ojos de Kevin se demoraron en él un segundo más de lo usual, y luego la reunión continuó. Cuando terminó, nadie le dijo nada a Mike. Algunos ofrecieron miradas. Una persona murmuró, audaz. Emily no dijo una palabra. Recogió sus papeles, asintió ligeramente en su dirección y se fue. Al mediodía del 1906, día siguiente, la credencial de Mike fue deshabilitada. El mensaje de recursos humanos había sido frío, procedimental. Después de revisar el incidente que involucró un conflicto de equipo, se ha determinado que sus acciones violaron nuestras pautas de cohesión del equipo. La firma era digital. La salida fue inmediata. Nadie lo defendió. Nadie siquiera sabía cómo reaccionar. Un momento era parte del equipo, el tipo callado con una actitud servicial y habilidades sólidas de programación. Al siguiente, fue escoltado fuera, dejando atrás solo una taza de café medio vacía y una terminal de desarrollo cargada. Pero lo que nadie se dio cuenta, ni Kevin, ni recursos humanos, ni siquiera Emily, era que Mike Barrett no existía. Era una sombra, una cobertura, una versión de alguien muy real y muy poderoso. Mike era Jackson Blake, el fundador y CEO de 47 años de Vantage Core Technologies, una de las empresas de sistemas B2B de más rápido crecimiento en la costa este. Un
Hombre que había construido la empresa desde una laptop de segunda mano en su garaje. Un hombre que se había desilusionado con los informes, los tableros filtrados, los memorandos cuidadosamente redactados diseñados para mantener los problemas en silencio y la imagen limpia. No se infiltró por espectáculo. Lo hizo para recordar por qué había empezado en primer lugar, y ahora había visto suficiente. La forma en que Emily fue descartada, la forma en que la sala se mantuvo en silencio, la forma en que la verdad se volvió inconveniente. Jackson no había esperado ser despedido, pero tal vez, solo tal vez, era exactamente la llamada de atención que la empresa necesitaba, y si nadie más iba a cambiar las cosas, él lo haría desde arriba. Jackson Blake nunca se había preocupado mucho por los títulos. No llevaba el poder de la manera que lo hacían la mayoría de los CEOs, sin trajes llamativos, sin hangar de jet privado, sin oficina de mármol. De hecho, si mirabas a través del diseño abierto de la sede de Vantage Core Technologies en Nueva York, ni siquiera sabrías dónde estaba su oficina. Eso era por diseño. Durante años, Jackson creyó que la proximidad generaba claridad, pero en algún momento, la proximidad se desvaneció. La empresa se hinchó de 50 a 500 empleados. Sí, lo siento. Comunicación se convirtió en informes, la franqueza se convirtió en presentaciones, y la verdad, cualquiera que fuera su apariencia, comenzó a colarse por las grietas. Comenzó pequeño. Una queja al pasar aquí, una estadística preocupante enterrada profundamente en la encuesta anual de cultura de recursos humanos. Susurros, anónimos de que algunos gerentes se estaban convirtiendo en tiranos en reuniones a puerta cerrada, que algunas voces, especialmente las junior, estaban siendo borradas por las más fuertes y antiguas. Jackson leyó esos informes. Aprobó las iniciativas. Pero nada de eso se sintió real. Así que hizo algo que nadie esperaba. Se retiró. No públicamente, por supuesto. Para el mundo exterior, seguía siendo el CEO. Pero dentro del edificio, desapareció en el sistema, tomando silenciosamente el papel de un nuevo ingeniero junior bajo un nombre diferente. Mike Barrett. Un perfil falso de LinkedIn. Un currículum fabricado, pero aún creíble, no demasiado pulido. Recursos Humanos lo procesó como una transferencia de la costa oeste de una startup ya extinta, ByteBay, convenientemente adquirida por una empresa de cartera de terceros. Todo cuadró. Nadie miró dos veces. Jackson se afeitó las canas de 1900 en las sienes, cambió blazers a medida por sudaderas con cierre, y dejó que su postura se curvara ligeramente cuando caminaba. Cambió su voz. No demasiado, solo lo suficiente. Y así, Jackson Blake se fue. Mike Barrett nació. El proceso de incorporación fue casi irónicamente cómico. Los mismos valores que Jackson había escrito en el manual de cultura ahora le estaban siendo recitados por un gerente asistente de la junta, leyendo de un guión. Las palabras sonaban huecas, las sonrisas se sentían ensayadas. Pero él siguió el juego. Mike fue asignado al equipo de integración de control de calidad, una unidad pequeña y sobrecargada de trabajo que operaba desde un ala de esquina que nadie se molestó en actualizar en más de una década. Hacía frío en invierno, la iluminación parpadeaba en una esquina, pero la gente era real. Estaban cansados, eran agudos, estaban silenciosamente manteniendo la empresa unida línea por línea de código, y estaban siendo ignorados. Dentro de la primera semana, Mike notó cosas que nunca aparecían en los informes. Desarrolladores que se saltaban el almuerzo porque sus fechas límite eran inmanejables. Un gerente líder que elogiaba la retroalimentación agresiva, pero la usaba para humillar a otros. Una cultura donde el silencio significaba supervivencia. Y luego estaba Emily. No era ruidosa, tampoco era débil. Simplemente era constantemente atacada por cosas que no eran su culpa, por errores que no escribió, por retrasos que trató de prevenir. Mike observó, escuchó, se mantuvo en silencio al principio. No vino buscando ser un héroe. Solo quería entender. Pero entender se convirtió rápidamente en incomodidad. La incomodidad en incredulidad. Y la incredulidad en algo completamente diferente. Convicción. Vio reuniones donde las contribuciones eran robadas y rebautizadas, donde a los desarrolladores junior se les decía, este no es tu lugar para hablar, donde a Emily,
después de 1990. Trabajar 3 fines de semana seguidos, se le dijo que le faltaba compromiso. Nadie se quejó porque todos tenían miedo. Todos excepto Mike. No confrontó a nadie de inmediato. En cambio, se quedó hasta tarde para ayudar a Emily a depurar problemas, reescribió casos de prueba que otros habían abandonado, se ofreció como voluntario para implementar los viernes por la noche para que otros pudieran respirar. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque alguien necesitaba importar. Y cuando finalmente llegó el momento, esa reunión, ese insulto, ese punto de inflexión, no dudó. Se puso de pie, dijo la verdad, y luego, como si la empresa hubiera estado esperando una excusa, lo echó por la puerta. Así nomás. Pero Jackson Blake no había llegado tan lejos solo para observar en silencio. Ser despedido no era el final, era el comienzo de todo. Había algo diferente sobre el ala oeste del cuarto piso de Vantage Corp. Los escritorios eran más viejos, las sillas un poco chirriantes, las luces del techo nunca de la misma temperatura, de color. No estaba roto, no oficialmente, pero nadie luchaba por ser asignado allí. Pero Nora la había visto escabullirse a la oficina en casa de Adrián más temprano, durante la breve ventana cuando Adrián se estaba duchando y Margaret estaba preparando la cena en la cocina. El timing había sido perfecto. Clarissa había dicho que necesitaba usar el baño de arriba, pero en su lugar había pasado exactamente 7 minutos en el espacio de trabajo privado de Adrián. Lo que Clarissa no sabía era que Nora había colocado uno de los grabadores de voz prototipo de Minnonism Adrián en el florero sobre el escritorio de la oficina 3 días antes, inmediatamente después del incidente en la sala de juntas. Esa noche, mientras Clarissa estaba en la sala con Adrián discutiendo sus planes de fin de semana, Nora silenciosamente recuperó el diminuto dispositivo y se lo llevó a Margaret. «Reprodúcelo», dijo Nora simplemente, entregándole el dispositivo de grabación a Margaret. Las manos de Margaret temblaron ligeramente al activar el dispositivo. La voz de Clarissa emergió del pequeño altavoz con claridad cristalina. «No, él no sospecha nada aún». La niña notó el teléfono en la reunión de la junta, pero Adrián piensa que fue solo una suposición afortunada de su parte. De hecho, la está elogiando por ser observadora, en lugar de darse cuenta de que ha estado vigilando todo lo que hago. Margaret sintió la sangre drenar de su rostro. Miró a Nora, quien estaba sentada calmamente en el mostrador de la cocina, como si hubiera esperado exactamente esta revelación. «Hay más», dijo Nora en voz baja, señalando otro archivo en el dispositivo. Margaret presionó el dispositivo nuevamente y la voz de Clarissa continuó. «La línea de tiempo es perfecta. Adrián ha estado tan distraído tratando de ser un buen padre para esa niña que ha sido menos cuidadoso con sus protocolos de seguridad. Confía en mí completamente ahora. La semana pasada incluso me dio los códigos de acceso a la caja fuerte de su oficina en casa, donde guarda las unidades de respaldo de sus proyectos más sensibles». La crueldad casual en la voz de Clarissa cuando habló sobre Nora hizo que las manos de Margaret se apretaran en puños. Esto no era solo sobre robar tecnología o espionaje corporativo. Esto era sobre destruir una familia. «Tenemos que decirle, ahora», susurró Margaret urgentemente. Pero antes de que Nora pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Tanto Adrián como Clarissa se acercaban hacia la cocina. «¡Escóndelo!», susurró Nora urgentemente. Margaret deslizó el dispositivo de grabación en el bolsillo de su delantal justo cuando Adrián y Clarissa entraron a la cocina. El brazo de Adrián estaba alrededor de la cintura de Clarissa y estaba sonriendo, la primera sonrisa genuinamente feliz y relajada que Margaret había visto de él en meses. «Señora Ellis, Nora», dijo Adrián calurosamente, «Clarissa y yo tenemos algunas noticias maravillosas que queremos compartir con nuestra familia». Clarissa irradiaba junto a él, sus ojos verdes brillando con lo que parecía ser alegría genuina. «Adrián me ha pedido que me mude permanentemente. Vamos a ser una familia real, todos nosotros juntos en esta hermosa casa». Margaret se sintió físicamente enferma. Junto a ella, pudo sentir todo el cuerpo de Nora tensándose como un animal pequeño, reconociendo la presencia de un depredador. «¿Qué piensas, Nora?», preguntó Adrián expectante.
¿Te gustaría que Clarissa viviera aquí con nosotros permanentemente? Por un momento, la cocina estuvo silenciosa excepto por la lluvia que continuaba cayendo afuera. Nora miró a Adrián con esos ojos marrones profundos que parecían tener más sabiduría de la que cualquier niño debería poseer. Luego a Clarissa. Luego de vuelta a Adrián. Creo, dijo Nora lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, deliberado, que las familias deberían construirse sobre la verdad. La conferencia de prensa armadas con la evidencia grabada, Margaret convenció a Nora de que necesitaban acercarse a Adrián cuidadosamente. Eligieron el viernes por la mañana, cuando Adrián usualmente estaba más relajado. Necesitamos mostrarte algo, dijo Margaret sin preámbulos, poniendo la bandeja del desayuno en su escritorio. La seriedad en su tono inmediatamente captó la atención de Adrián. ¿Qué es? Nora se adelantó y colocó el diminuto dispositivo de grabación en su escritorio. Es sobre la señorita Clarissa. La expresión de Adrián cambió, una pared familiar subiendo detrás de sus ojos. Nora, hemos hablado de esto. Solo escucha, dijo Margaret gentilmente, activando el dispositivo. Cuando la voz de Clarissa llenó la habitación confesando espionaje industrial y traición, el rostro de Adrián pasó por una serie de transformaciones. La incredulidad dio paso a la confusión, luego a un horror que comenzaba a despertar. Cuando terminó la grabación, Adrián se sentó en silencio por casi un minuto. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó finalmente, su voz hueca. He estado observándola, dijo Nora simplemente. Ha estado robándote durante semanas. Pero cuando Adrián presentó la evidencia a su junta directiva esa tarde, todo salió mal. Grayson Lynn, su amigo de confianza y director técnico, estaba listo para él. Me temo que Adrián ha estado bajo tremendo estrés últimamente. Dijo Grayson a la junta con aparente preocupación. La presión de ser padre soltero, la nueva relación, ha estado afectando su juicio. Eso es ridículo, protestó Adrián. Escuchen la grabación. Pero cuando reprodujeron el dispositivo, el audio había sido alterado. En lugar de la confesión de Clarissa, escucharon una versión entrecortada, claramente manipulada, que hacía sonar como si Adrián fuera quien planeaba robar tecnología. Esto es obviamente un deepfake, dijo la miembro de la junta Janet Holloway. Adrián, acusar a tu novia de espionaje industrial basado en evidencia fabricada es preocupante. Al final de la reunión, la credibilidad de Adrián estaba hecha pedazos. La junta votó para suspender temporalmente su autoridad para tomar decisiones. Peor aún, sugirieron que su comportamiento inestable lo convertía en un tutor no apto. La verdad final, la señora Margaret Ellis no había sobrevivido 69 años siendo ingenua o fácilmente derrotada. Mientras Adrián enfrentaba la humillación profesional, Margaret estaba conduciendo su propia investigación con la precisión metódica de alguien que entendía que las batallas más importantes a veces se libran en las sombras. Margaret recordaba todo. Recordaba observar a Adrián instalar el sistema durante esos meses oscuros después de la traición de Marcus. Recordaba sus explicaciones sobre lo importante que era tener respaldos que nadie más conociera. Esa noche, Margaret recuperó el pequeño disco duro de su escondite detrás del panel falso que había visto instalar a Adrián años antes. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Nora. Encontrando la verdad que no han tenido tiempo de borrar aún, respondió Margaret grimly. Juntas se sentaron en la mesa de la cocina y conectaron la unidad a la tableta de Nora. El disco duro contenía semanas de grabaciones automatizadas, un archivo digital de la vida en la casa Blake que pintaba un cuadro completo del engaño. Finalmente encontró lo que estaba buscando, la conversación entre Clarissa y Grayson de 2 semanas atrás, grabada cuando pensaron que la casa estaba vacía. La voz de Clarissa emergió con claridad cristalina. La tecnología de IA que Adrián ha desarrollado no es solo reconocimiento de voz o predicción de comportamiento. Es sobrecontrol, la habilidad de influir en el comportamiento humano a escala masiva. Con este sistema completamente implementado, podrías influir en elecciones moldeando sutilmente las opiniones de los votantes, manipular mercados de valores, prediciendo y desencadenando respuestas específicas. Margaret sintió rabia construyéndose en su pecho.
Esto no era solo espionaje corporativo, era un plan comprensivo para obliterar una familia. La conferencia de prensa final, la mañana de la conferencia de prensa amaneció gris y nublada. El auditorio de Voice Tech era una maravilla del diseño, moderno, y al mediodía estaba lleno de reporteros, analistas de la industria e inversionistas. Adrián se paró detrás del escenario ajustándose la corbata por cuarta vez. La semana pasada había cobrado su precio, pero debajo del agotamiento Margaret podía ver el destello de su vieja pasión resurgiendo. «Vas a ser brillante», le dijo Clarissa, alisando las solapas de su chaqueta. Margaret observó esta interacción, y lo que vio le heló la sangre. Clarissa no estaba mirando a Adrián con la admiración amorosa de una pareja comprensiva. Lo estaba mirando con la intensidad enfocada de un depredador. La presentación comenzó exactamente a tiempo. Adrián tomó el escenario con la zancada confiada que lo había convertido en una leyenda en Silicon Valley. «Damas y caballeros», comenzó Adrián, «hoy quiero compartir con ustedes tecnología que cambiará fundamentalmente cómo pensamos sobre la inteligencia artificial». Mientras hablaba, Margaret observaba la pantalla de la laptop de Clarissa con creciente alarma. La mujer estaba hackeando el sistema en tiempo real, descargando especificaciones técnicas que representaban años de investigación y desarrollo de Adrián. Para la demostración final, Adrián anunció: «Les mostraré cómo VoiceGuard puede analizar entrada de audio en vivo en tiempo real». Este era el momento que todos habían estado esperando. Adrián conectó un teléfono prototipo al sistema de demostración, pero lo que no sabía era que Margaret y Nora habían hecho una modificación crucial a su configuración de demostración, reemplazando su audio de demostración preparado con las grabaciones de respaldo que habían descubierto. El auditorio se quedó en silencio cuando Adrián presionó el botón de activación. Luego la voz de Clarissa llenó el auditorio. La tecnología de IA que Adrián ha desarrollado no es solo reconocimiento de voz, es sobre control. La habilidad de influir en el comportamiento humano a escala masiva. La reacción fue inmediata y eléctrica. Murmullos confusos se extendieron por la audiencia. Los reporteros comenzaron a tomar notas frenéticamente, y los operadores de cámara giraron su equipo hacia Clarissa, quien se había puesto completamente pálida. Clarissa cerró su laptop de golpe y corrió hacia la salida, pero la agente Rune ya se estaba moviendo para interceptarla. «Clarissa Bond», gritó con una voz que llevaba la autoridad de la aplicación de la ley federal. «Está bajo arresto por espionaje industrial». El auditorio estalló en caos, pero todo lo que Adrián podía ver era Nora parada en la parte de atrás de la habitación junto a Margaret, su pequeña mano levantada en un saludo diminuto que de alguna manera transmitía tanto victoria como amor. Cuando llegó a Margaret y Nora, se arrodilló al nivel de la niña, mirando a sus ojos marrones firmes que habían visto a través de mentiras que habían engañado a todos los demás. «¿Cuánto tiempo has sabido?», preguntó. «Desde el principio», respondió Nora simplemente. «Pero no estabas listo para creerme hasta ahora». Epílogo. Hogar 6 meses después, la casa Blake se sentía completamente diferente. Adrián se sentaba en su mesa de la cocina, papeles extendidos ante él, pero su enfoque no estaba en el trabajo por una vez. Frente a él, Nora estaba ayudando a Margaret a planear el jardín que querían plantar en primavera. Los tres habían desarrollado rutinas nocturnas que se sentían naturales, cómodas, como una familia que había estado junta durante años en lugar de una que había sido forjada en crisis. «Señor Adrián», dijo Nora,
levantando la vista de su planificación. Del jardín, tengo algo para usted. Desapareció escaleras arriba y regresó con un pequeño paquete envuelto. Adentro, Adrián encontró una foto enmarcada de los tres tomada el día que el FBI había cerrado el caso. Debajo de la foto, Nora había escrito algo en su cuidadosa escritura de 8 años. Para mi papá real y la abuela Margaret, gracias por escucharme y enseñarme que las familias no son solo sobre sangre, son sobre elegir cuidarse unos a otros. Con amor, Nora Blake. Adrián sintió lágrimas brotar en sus ojos. Nora, yo también tengo algo, dijo Margaret, sacando un sobre legal. Adrián lo abrió para encontrar papeles de adopción oficiales. No los documentos distantes y caritativos de meses atrás, sino nuevos que lo declaraban padre de Nora, no por obligación, sino por amor. Ya los firmé, dijo Adrián, su voz espesa, de emoción. La semana pasada. Estaba esperando el momento correcto para mostrártelos. Nora se lanzó a sus brazos, finalmente aceptando completamente al padre que había estado esperando todo el tiempo. Más tarde esa noche, mientras Margaret limpiaba los platos de la cena y Nora practicaba piano en la sala, Adrián se paró en la ventana de su oficina, mirando las luces de la ciudad. Detrás de él escuchó la voz de Nora gritando desde la sala: «Papá, ¿puedes ayudarme con esta canción?» «Papá». «No, señor Adrián, no la distancia formal que había mantenido durante meses. Solo papá». La encontró en el piano, luchando con una pieza que era ligeramente demasiado avanzada para su nivel. Mientras se sentaba junto a ella en el banco, mostrándole la posición correcta de los dedos, Margaret apareció en la entrada. «¿Sabes?», dijo Margaret observándolos con satisfacción. «Siempre supe que esta casa necesitaba más música. Y más confianza», agregó Adrián mirando a Nora. «Gracias por enseñarme a escuchar». «Gracias por aprender», respondió Nora simplemente. Mientras trabajaban la canción juntos, el brillante millonario, la niña sabia y la mujer que había mantenido unida a su familia, Adrián se dio cuenta de que su mayor logro nunca se mediría en patentes o ganancias. Se mediría en momentos como este: el sonido de la risa de su hija, la comodidad de la presencia de Margaret y el conocimiento de que se habían elegido unos a otros no por conveniencia u obligación, sino por amor. Afuera, la ciudad zumbaba, con su actividad sin fin, pero dentro de la casa Blake, 3 personas que se habían encontrado contra todas las probabilidades estaban finalmente, verdaderamente en casa, en un mundo donde las voces pueden ser falsificadas y la realidad puede ser manipulada. Habían aprendido la verdad más importante de todas. La conexión humana auténtica era lo único que ningún algoritmo podía replicar y ninguna conspiración podía destruir. A veces, las voces más pequeñas llevan los mensajes más importantes. Si esta historia los conmovió, si les recordó el poder de escuchar la sabiduría a nuestro alrededor, recuerden, la verdad siempre está susurrando, si somos lo suficientemente humildes para escuchar.
Me sentiría honrado si nos ayudaras a reconstruir lo que perdimos. Emily no lloró. Solo asintió una vez, firme. Los aplausos ahora fueron atronadores. La gente se puso de pie, no por espectáculo, sino porque algo en ellos se estaba abriendo. La idea de que tal vez, solo tal vez, este lugar podía cambiar. Que el liderazgo no se trataba de posición, sino de presencia. Y en algún lugar en la parte de atrás de la sala, Kevin Marshall se quedó parado con los brazos cruzados, ilegible. Pero esta vez, nadie lo estaba escuchando. En las semanas que siguieron, las cosas en Vantage Corps no solo cambiaron, se transformaron de maneras que ningún informe trimestral podría medir jamás. El silencio que una vez cubrió departamentos enteros había comenzado a levantarse, reemplazado por voces cautelosas probando su propio volumen. No era fuerte todavía, pero era honesto. Y eso era suficiente. El equipo de integración, una vez, la esquina olvidada de la empresa, ahora se encontraba en el corazón de una reconstrucción cultural de toda la empresa. Emily Torres, ya no solo una ingeniera de control de calidad, había tomado su nuevo papel con confianza silenciosa. No para buscar retribución, sino para asegurar que nadie más fuera dejado solo de la manera en que ella había estado. Trabajó estrechamente con recursos humanos para desmantelar los procesos rotos que permitían que el abuso se disfrazara como autoridad. Se sentó en paneles de contratación, reescribió protocolos de retroalimentación y, lo más importante, escuchó. La gente la siguió, no porque tuviera poder, sino porque había caminado a través del fuego y se negó a quemar a nadie a cambio. En cuanto a Kevin Marshall, su nombre ya no resonaba en reuniones o hilos de Slack. Había sido reasignado a un proyecto de cumplimiento en Boston. Sin informes directos, sin influencia en los pasillos. Asistió a cada sesión de ética obligatoria, dijo todas las cosas correctas, pero en la tranquilidad de su nuevo papel, despojado de su influencia, tal vez comenzó a entender algo también. Vantage Corps en sí se veía diferente. No físicamente, las oficinas siguieron siendo la misma mezcla de ladrillo expuesto y alfombra gastada. Pero en espíritu, las reuniones de pie ya no se sentían como cuerdas flojas. Los juniors hacían preguntas sin disculparse. Los líderes de equipo hacían espacio, no solo cronogramas. A los nuevos empleados se les decía no solo cómo programar, sino cómo cuidar. Y en todo esto, Jackson Blake no regresó a la misma oficina que una vez había dejado. No necesitaba hacerlo. Caminaba más por los pisos ahora, sin anuncio, sin guardia. Se sentaba en el comedor. Respondía mensajes directos. A veces solo escuchaba, porque había aprendido algo. No como Mike, sino como él mismo. Una lección tan simple que dolía admitir que la había olvidado. Las personas no dejan las empresas por el trabajo. Se van porque se sienten invisibles, sin voz, sin protección. Pensaba a menudo en el momento en que lo despidieron, no porque hiriera su ego, sino porque reveló una verdad que nunca encontraría en una hoja de cálculo, que en algún lugar de su propia empresa, las personas habían aprendido que hacer lo correcto podía costarles todo. Y esa verdad, más que cualquier otra cosa, exigía cambio. Recordaba lo último que le dijo a Emily antes de entregarle esa tarjeta. No estás aquí para arreglar lo que se rompió. Estás aquí para asegurar que lo construyamos bien esta vez. Y ella había dicho que sí. No con ruido, sino con coraje. Jackson nunca le contó todo a la junta. No tenía que hacerlo. Les dio los resultados, sí, pero no toda la historia. Esa pertenecía a las personas que la vivieron, que se la ganaron, que la cambiaron. Una tarde, mientras caminaba pasando el ala de integración, se detuvo fuera de una sala de conferencias y escuchó risas, genuinas, libres, no forzadas. Sonrió, luego siguió caminando. Algunas victorias no necesitaban titulares. Algunas revoluciones comenzaban con un susurro. Y a veces el liderazgo no se trataba de estar al frente, se trataba de asegurar que nadie fuera dejado atrás. Jackson había sido despedido por defenderse, pero al perder ese papel, recuperó algo mucho más importante. Un recordatorio, una verdad, un voto de que ninguna voz en su empresa tendría que alzarse solo para ser escuchada. Nunca más. Si esta historia te conmovió, déjanos saber cómo te hizo sentir en los comentarios.
Leemos cada palabra. Y si no quieres perderte la próxima historia real de infiltración, suscríbete y activa la campanita. Viene más verdad.